Un día después de que el Papa generó una controversia al afirmar que las monjas habían sido sometidas a una esclavitud sexual por el fundador de una orden francesa, el Vaticano aclara lo dicho por el Santo Padre. El Vaticano manifestó que cuando el Papa dijo esclavitud sexual se refirió a manipulación, una forma de abuso de poder que se refleja también en el abuso sexual. Y es que los comentarios alarmantes del Papa se producen por primera vez públicamente en el seno de la Iglesia Católica, cuando Francisco afirmó tener conocimiento sobre el abuso sexual de monjas por parte de sacerdotes y obispos. A la fecha, los escándalos de abuso sexual en la Iglesia se habían enfocado en menores de edad. Aunque realmente, hay que decirlo, el escándalo radica en el reconocimiento del Papa de que obispos y sacerdotes han abusado sexualmente de religiosos. Es un tema que ya se había denunciado en algunas partes del mundo, pero que hay que decirlo, tiene un trasfondo más amplio: el machismo dentro de la Iglesia Católica. Vamos a hablar sobre este tema con Rafael Domingo Oslé. Él es profesor e investigador en el Centro de Derecho y Religión de la Universidad de Emory en Atlanta. Buenos días, Rafael, gracias por estar con nosotros. Buenos días, siempre me alegra estar en café con vosotras. Igualmente, Rafael, el tema se había centrado en abusos a menores de edad, como ya lo había dicho, pero el abuso sexual a religiosas comienza a tomar fuerza. ¿Tú crees que la denuncia social que estamos viendo actualmente en varias esferas, ya lo hemos informado, esté también animando a las religiosas abusadas a denunciar? Bueno, yo creo que sí. O sea, a mí me parece que el tema de los abusos sexuales sobre religiosas es un tema viejo, por desgracia, en la Iglesia Católica. Lo denunció por vez primera Navarro Valls, el antiguo vocero del Papa, en 1998, después de un informe importante hecho por una religiosa. Benedicto XVI ha luchado y lo que está haciendo ahora Francisco pues es abrir las ventanas de la Iglesia para que entre aire y denunciarlo de nuevo. Está ahí, efectivamente el abuso sobre menores es muy superior y por eso ha ocupado la centralidad de la opinión. Pero claramente existe también abuso, por desgracia, machista, violento y de violencia sexual sobre religiosas. ¿Y qué tanto influye esta estructura patriarcal de la Iglesia Católica y en cierto sentido machista en este tipo de abusos o comportamientos por parte de sacerdotes y obispos contra las monjas, contra las religiosas? Bueno, a mí lo que me parece es que aquí la Iglesia Católica no es diferente de lo que está pasando en el mundo, por desgracia. Es decir, la mujer en el mundo está todavía sometida y todavía ocupa un lugar secundario. Hemos creado, también depende mucho de las culturas, es distinto África que Europa que América, ¿no? Pero hemos creado un mundo basado en el poder, basado en la violencia, en la fuerza, basado en el dinero, y eso pues tiene una repercusión directa en el sexo. El sexo muchas veces es poder, el sexo muchas veces es abuso. No creo que sea un problema de la Iglesia Católica, creo que es un problema generalizado en el cual la Iglesia Católica está también dentro, con un porcentaje mínimo, por supuesto, pero por otra parte, siendo la Iglesia Católica una institución religiosa, pues sí llama la atención que estos hechos se produzcan. Creo que tiene mucho que ver con la formación y la selección de los sacerdotes. Sí, y quiero preguntarte también, Rafael, por la dominación económica. ¿Qué tanto dependen las religiosas, las mujeres dentro de la Iglesia Católica, de los hombres, sacerdotes, obispos, económicamente hablando? Bueno, lo que sucede es que la Iglesia es una familia, entonces todo depende cómo se entienda esa relación. En general, pues la relación muchas veces había sido familiar. Si 3 monjitas sirven al Papa, pues hay que ver qué tipo de salario tienen, por supuesto, tienen que tener un buen salario, etcétera, 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 ¿no? Pero no creo que las monjitas que sirvan al Papa pues sean unas monjitas que le sirvan por dinero. Si una persona quiere hacer dinero, pues hace otra cosa, ¿no? Entonces, aquí siempre hay que ver esa dimensión. No me refiero a hacer dinero, Rafael, me refiero a la dependencia económica para subsistir, básicamente, para comprarse cosas que necesita, cosas de higiene personal. ¿Dependen las religiosas económicamente de los sacerdotes, de los obispos? Bueno, las religiosas dependen de las comunidades religiosas, y en las comunidades religiosas se vive la pobreza. Este es el gran asunto, ¿no? Entonces, en principio, las monjitas pues tienen poco dinero para salir adelante, eso es una realidad, ¿no? Naturalmente, si están, por lo que sea, están trabajando al servicio de un obispo, pues dependen directamente del obispo desde el punto de vista económico, pero normalmente dependen de la comunidad religiosa.
Ahora, los niveles educativos de las religiosas cada vez son más altos. Por supuesto, esto va acorde con los tiempos de la sociedad. Muchas de ellas son profesionales, algunas incluso tienen posgrados. ¿Qué tan lejos está la Iglesia Católica de permitir o lograr, dependiendo del punto de vista de donde se mire, una revolución femenina dentro de la Iglesia Católica? Bueno, a mí me parece que la revolución femenina en la Iglesia Católica ha de llegar, como ha de llegar en todo el mundo. El mundo es fundamentalmente machista. El mundo no es que sea masculino, sino que es machista. Hay que bajar la violencia y hay que bajar la idea de poder y convertir un mundo, hay que espiritualizar el mundo y entonces en ese momento la mujer podrá ocupar realmente su lugar. Creo que la mujer está muchísimo más preparada que el hombre para afrontar la realidad del mundo moderno. Me parece que también, incluso por motivos hasta cerebrales, la mujer facilita la integración y facilita la unidad. El cerebro femenino, por ejemplo, está absolutamente interconectado, ¿no? Cosa que no sucede en el cerebro masculino, que somos muchísimo más, funcionamos con el derecho, con el izquierdo, el hemisferio, y por tanto somos mucho más racionales. Creo que ha llegado la hora de la espiritualización, creo que ha llegado la hora de la mujer y creo que esto se tiene que notar de una manera sustancial en el desarrollo de la Iglesia Católica y en el desarrollo de la sociedad. Vamos a tener alguna mamá, se rieron cuando hice esta pregunta entre mis amigos, ¿una mamá como el Papa, sí o no, para terminar? Una mamá como el Papa. Bueno, yo creo que el Papa, yo creo que el Papa será varón, porque Jesucristo fue varón y los 12 apóstoles fueron varones. Eso no significa que la Iglesia no sea femenina, porque la persona más perfecta en la Iglesia es la Virgen María, que fue madre, ¿no? Y vemos a las grandes mujeres como María Magdalena. Creo que hay un problema de clericalismo. Entonces, cuando se quiere clericalizar la Iglesia se masculiniza, la Iglesia se convierte en machista. Cuando la Iglesia, sin embargo, mira mucho más a la madre de la Iglesia, que es la Virgen, la Iglesia se hace femenina. Entonces, caben cardenales mujeres, habría que hacer una reforma, pero el cardenalato, por ejemplo, es derecho eclesiástico. Cabe una multitud de posibilidades para que la mujer tenga mayor presencia en la Iglesia. Creo que es un tema interior de espiritualización y de superación de una grave crisis que se está pasando y que depende claramente de la voluntad política de todos los cristianos. Con mucho trasfondo y reformas estructurales también dentro de la Iglesia y de la sociedad. Gracias a Rafael Domingos, como siempre un placer hablar contigo. Gracias, Aurora.